Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, les damos la bienvenida a este webinar cuyo eje central será epilepsia, transición del paciente pediátrico a la adultez. Agradecemos a los miembros de SANI su participación, a las sociedades amigas como la Liga Argentina contra la Epilepsia, la Sociedad Argentina de Neurología de Adultos, a las sociedades de países vecinos y agradecemos de manera especial también a Laboratorios Abbott que nos ha dado su auspicio para poder realizar este webinar. Tendremos como oradores, como disertantes en este webinar, a la doctora Graciela Romano, jefa de servicio de neuropediatría del Sanatorio Los Arcos, y a la doctora María del Carmen García, médica neuróloga asociada al Servicio de Neurología del Hospital Italiano y coordinadora de la sección de epilepsia. A las dos ustedes ya las conocen, son, además de ser Graciela, miembro de la SANI, Daisy es amiga también de nuestra sociedad. El tema de la transición, si bien el eje central será epilepsia, de la transición del paciente pediátrico al neuropediátrico a la neurología de adultos, no está exenta de dificultades. Uno de ellos es no hay claridad o no está bien definido en función a las distintas provincias, las edades. Por ejemplo, acá en Córdoba, la edad que se considera neuropediátrico un paciente hasta los cumplidos los 16 años. En Buenos Aires creo yo que a partir de los 18 años ya pasa a ser un paciente de neurología de adultos. Pero no solamente la edad cronológica, porque muchas veces esta edad cronológica no refleja el funcionamiento cognitivo o neurocognitivo del paciente y eso también impone algunas dificultades. Cambia la modalidad de atención a la cual la familia y el paciente venían acostumbrados, es una modalidad diferente, ni mejor ni peor, sino distinta. También el neuropediatra tiene un conocimiento tal vez de ciertos síndromes que el neurólogo de adultos por ahí no tiene esa experiencia y a la inversa, el neuropediatra carece de cierta experiencia en temas como puede ser epilepsia y anticonceptivos o epilepsia catamenial o embarazo o licencia de conducir, que son temas relevantes a tener en cuenta. Y también la comorbilidad, tanto en el adulto como en el paciente pediátrico, son diferentes e imponen estas dificultades en la transición que ahora con gusto escucharemos a Graciela y a Carmen disertar. Adelante. Bueno, buenas tardes, gracias Ignacio. Comenzamos entonces un poco hablando del seguimiento pediátrico en estos procesos crónicos, dado en el momento de ser continuado por el especialista de adultos. Los padres, especialmente, son los que enfrentan cierta incertidumbre frente a lo desconocido, mucho más intenso cuanto mayor fue la dificultad en llegar al diagnóstico. Y también muchas veces la dificultad terapéutica para conseguir la remisión de la clínica del paciente. Esto hace que teman que el paciente al pasar a adultos se desestabilice. Por otra parte, nosotros como especialistas pediátricos también presentamos dificultades porque establecimos lazos con la familia y sobre todo cuando también nos fue difícil arribar a un diagnóstico. E incluso muchas veces por protagonismo con los pacientes nos cuesta pasarlos a la sección de adultos. Como dijo Ignacio, hay mucha diferencia en la edad de pasaje hacia adultos. La OMS dice que debería hacer la transición entre los 10 y los 19 años. Me parece muy precoz esto. En Europa casi todos los servicios están más o menos de acuerdo entre los 12 y los 17, y es verdad que acá se realiza entre los 16 y los 17. Pero pacientes con trastornos de aprendizaje, sobre todo cuando tienen
tratamiento por especialidades escolares, en general, en esos pacientes, el pase es a los 19 años, es decir, es tardío. Cuando se demora la transición, esto genera dificultades, sobre todo en el niño, porque persiste la dependencia familiar. Retrasa el conocimiento de la enfermedad por el mismo paciente, por lo tanto, conocer la limitación y no enfrentarse a su realidad vital, o lo que va a ser la realidad vital después, cuando sea un adulto. Desconoce aparte los signos de alarma, que son fundamentales, y también presenta el paciente mucha inseguridad en ciertas situaciones. La transición no es un simple acto de pasar una historia clínica o de pasar un paciente. Tiene que haber una dinámica para el paso de este niño o de este joven. Tiene que estar estructurado el proceso, pero también debe ser flexible. El pobre planeamiento altera la adherencia del paciente. Y si se altera la adherencia del paciente, lo que trae es aumentar la morbimortalidad. Debe conocerse bien la parte médica donde se va a pasar el paciente, la parte atencional y sobre todo el enfoque laboral. El pasaje es encaminado a lograr la independencia del paciente y la autogestión del control y el seguimiento médico. El trabajo conjunto, entonces, entre el especialista de pediatría y del adulto es buscar la autonomía de nuestro propio paciente. Convengamos que el paciente adolescente está sometido a muchísimas exigencias, no solamente exigencias sociales, familiares, académicas, y van a ser también después las exigencias laborales, si va a tener salida laboral, qué es lo que va a pasar con ese paciente, va a poder seguir estudiando o no. Teniendo en cuenta también el impacto que generó la epilepsia en esa familia, en ese grupo familiar, a su entorno social. El impacto no es solamente social el de haber hecho el diagnóstico de epilepsia, sino es un impacto desde el punto de vista económico. Daisy, si querés pasar. Bien, Canfield y colaboradores considera que la atención neuropediátrica se centra en la familia. En cambio, el neurólogo de adultos se individualiza en el paciente. Por eso, esta diapositiva que dice que, bueno, los neuropediatras en general tenemos una visión un poco más holística de nuestros pacientes. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, hay muchos pacientes que tienen comorbilidad neurológica. ¿Cuáles son las comorbilidades que pueden presentarse? La comorbilidad neurológica es una comorbilidad frecuente. ¿Cuáles son las que pueden presentarse? Es retardo del desarrollo psicomotor, retardo mental, trastorno en déficit atencional, hay encefalopatías no progresivas, retardo del lenguaje y también alteraciones psiquiátricas, como son la depresión y la ansiedad. La comorbilidad no neurológica, según Beng y colaboradores, sería alrededor de un 30% y es cardiovascular, patología digestiva y patología locomotora. La patología digestiva, muchos de nuestros pacientes tienen gastrostomías, deben alimentarse por gastrostomía, entonces están acostumbrados a que nosotros especifiquemos más la dilución, cómo pasar la medicación por la gastrostomía. Bien, la próxima, por favor. Bueno, recordemos que el 60% de los niños con epilepsia Canfield remite al llegar a adultos, pero muchos de ellos persisten con discapacidad intelectual. Cabe mencionar, por ejemplo, la epilepsia benigna con foco temporal medio, los cuales muchos de nuestros pacientes persisten con dificultades de tipo atencional, con o sin hiperactividad.
el 60.6% de los pacientes con epilepsia presentan comorbilidad neurológica. Es un número alto, entonces, a tener en cuenta. El 38% de los pacientes con epilepsia tienen trastorno atencional. El 28% de los pacientes presentan rasgos autistas. El 30% de los pacientes presentan comorbilidad somática y el 80% comorbilidad cognitiva. Pero hay que decir que el 25% con epilepsia tienen problemas emocionales y problemas de relación. Se hizo un estudio en los cuales se comparó con población habitual de esa edad y el 9% de los chicos sin epilepsia tenían trastornos emocionales o problemas de relación. Y se comparó con otros pacientes con enfermedad crónica como la diabetes y el 11% que tenían diabetes presentaron problemas emocionales o problemas de relación. Entonces, la diferencia es, ¿no?, para el 25% que estamos hablando de pacientes con epilepsia. Esto trae, obviamente, problemas en la dependencia de nuestros pacientes. Las funciones corticales, muy bien. Tenemos trastornos mentales y neuropsicológicas. Pueden ser debido a el efecto propio por la patología, por la epilepsia. Sobre todo si es una epilepsia que fue de difícil manejo, tuvimos mucho tiempo, sigue con crisis, bueno, entonces es por la misma epilepsia. También por déficit neuropsicológico previo al, o asociado a su patología de epilepsia. Y el efecto adverso también de la medicación antiepiléptica. Eso puede hacer que impacte sobre lo neurocognitivo. Bien, los trastornos más frecuentes entonces de la esfera cognitiva son alteraciones de la memoria de trabajo, no solamente en la ejecución, sino en la planificación. Eso es fundamental. Es decir, que tienen una disfunción. El trastorno de reacción, sobre todo, tiene un tiempo de reacción más lento. Déficit en el razonamiento lógico abstracto, déficit atencional, como mencioné antes, con o sin hiperactividad, y también trastornos en el procesamiento verbal y disfluencia. Todo esto que mencioné, ¿dónde repercute? Repercute en el ámbito escolar. Y ahí entonces es cuando nosotros utilizamos un tratamiento desde el punto de vista en general multidisciplinario para poder mantener los chicos con una escolaridad apropiada. Entre los tipos de epilepsia, los problemas por tipos de epilepsia, traté de hacer una clasificación. Entonces, los pacientes que tienen inicio en la infancia, pero que también pueden presentar una epilepsia tardía. Por ejemplo, los trastornos metabólicos o, cabe mencionar, las enfermedades mitocondriales. Síndromes epilépticos que tienen cambios con la edad adulta, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, síndrome de Rett o síndrome de Dravet, y también epilepsias que están asociadas con trastornos del espectro autista. También epilepsias que modifican la expresión clínica o el trazado eléctrico con la edad. Por ejemplo, la epilepsia ausencia, la epilepsia mioclónica juvenil. Nosotros lo tenemos bien representado también, que tenemos frecuentemente, es el síndrome de West, que ya no lo ven los adultos, que lo ven transformado en síndrome de Lennox-Gastaut. La epilepsia que varía los síntomas y la gravedad a través de la evolución, a través de la edad, que son en general epilepsias autoinmunes, por ejemplo, el síndrome de Rasmussen, y epilepsias que tienen menor posibilidad de evolucionar con el tiempo, como son las patologías epilépticas de causa estructural. Bien.
Perfecto. Entonces, muchas de las epilepsias remiten, pero persiste la comorbilidad. Lo que hablamos antes, hicimos el ejemplo de las epilepsias temporales medias benignas de adolescencia. Pero persiste el trastorno cognitivo o el trastorno de comportamiento. O epilepsias que tienen, persiste la epilepsia y persiste el trastorno de aprendizaje o alguna otra comorbilidad. Por ejemplo, el síndrome de Weiss o la esclerosis tuberosa, en las cuales también puede tener trastornos físicos o trastornos psiquiátricos. Lo vemos frecuentemente. Y las epilepsias que tienen comienzo en la adolescencia y persiste como la forma de mioclonía juvenil. Bien. Como mencioné, muchas veces estamos en frecuencia de una comorbilidad, es decir, trastorno del tiempo atencional que puede cursar con o sin hiperactividad. Usamos entonces opciones farmacológicas, que pueden ser los estimulantes o no estimulantes, y muchas más veces usamos opciones no farmacológicas. Estas estrategias son estrategias de conducta, estrategias psicosociales, entrenamiento a los padres, tratamiento cognitivo-conductal, tratamiento psicoeducativo y también programas de capacitación con apoyo escolar y adaptación curricular. Escuelas especiales en algunos otros pacientes. Llegamos entonces a cómo vamos a elaborar nuestra historia clínica para hacer el pasaje a el especialista en adulto. Obviamente el diagnóstico, eso con imágenes, eso obviamente con las imágenes, todos los estudios que acompañan nuestro diagnóstico. Es importante comentarle si hubo adhesión al medicamento o no. Si hubo eficacia a cuál fármaco antiepiléptico. Especial si se hicieron pruebas de retiro de la medicación y qué pasó con nuestro paciente al retirar la medicación. ¿Cuál fue la concentración de los anticomiciales en sangre? ¿Cuál fue la función hepática? ¿Tuvo trastornos hepáticos? ¿Tuvo trastornos renales secundarios a los fármacos antiepilépticos? Si recibió tratamiento multidisciplinario, cómo fueron instaurados, cómo fueron reemplazados, si tiene una evaluación neurocognitiva, debería pasar con una evaluación neurocognitiva reciente, lo mismo que una evaluación si tiene kinesiología, si tiene estimulación psicomotora, evaluaciones por los demás especialistas recientes, en qué está su proceso de educación, de qué manera lo está llevando a cabo, cómo es la dinámica familiar de este paciente, es decir, cómo es la relación con los padres, tiene mucha dependencia, hay sobreprotección, cómo son los antecedentes culturales de este paciente. Hay un programa que se instauró en Inglaterra, que es interesante, que se hizo en Liverpool y que se llama Ready, Steady, Go, y se cruza a todos los especialistas, a todos los subespecialistas, y tratan de comenzar esto a los 11 años. Pero vuelvo a insistir, esto tiene que ser algo flexible, porque depende de una familia y de un paciente. Bueno, tenemos un caso clínico para charlar. Es una paciente de sexo femenino de 15 años que debuta con convulsiones febriles a los 5 años y tiene una, digamos, discapacidad intelectual leve. ¿Cuándo fue diagnosticada con la convulsión febril con electropatológico? Se inició medicación con ácido valproico a 50 miligramos kilo. La paciente sobre los 8 años se hace diagnóstico de esclerosis tuberosa. Las crisis son refractarias a medicación, por lo que luego es necesario
asociarle al ácido valproico la motrigina. Eh, entonces, paso el paciente a Daisy, un poco pensando, esta paciente ahora tiene 15 años, tiene 2 medicaciones, no es muy independiente, porque dijimos que tiene un nivel intelectual un poquito descendido, tiene una familia que la sobreprotege, y ¿qué va a pasar con la adhesión a su medicación? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por pasarme la pregunta. Y por otro lado, quería agradecer especialmente a la Sociedad de Neurología Infantil por la invitación a participar de este webinar, yo como una infiltrada externa desde adultos, y también a Abbott por darnos el espacio. En cuanto a la adherencia, obviamente todo lo que uno puede conversar va a tener mucho que ver con el tipo de epilepsia que el paciente tenga y también con el nivel intelectual del mismo. No es lo mismo recibir un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil, que por lo general son bastante independientes y sin discapacidad intelectual, a recibir un chiquito con una discapacidad intelectual. Pero veamos un poquito cuál es la problemática. Como sabemos, los adolescentes, la adolescencia per se es una aventura, ¿no es cierto? Es el momento en que se comienza a manejar, a tener citas, a tener deportes en forma más competitiva, es cuando comenzamos nuestros primeros trabajos. Y en un paciente que tiene a su vez epilepsia, como adolescente, va a tener que enfrentar otros desafíos adicionales. Explicar lo que tienen a sus compañeros, van a tener que adivinar de cierta manera cómo van a reaccionar sus compañeros, que por lo general suelen reaccionar bien, pero el miedo del adolescente a decir lo que le pasa es importante. Nadie a esta edad quiere ser diferente, ¿no es cierto? Y no queremos que esas diferencias nos afecten la calidad de vida y debemos aprender a convivir con ellas. Y por último está el gran miedo de no saber en qué momento me va a pasar una crisis. Puede pasar que yo esté en una situación social importante con mis compañeros adolescentes y de pronto una crisis puede irrumpir la situación, lo cual por supuesto los estresa demasiado. En cuanto a la compliance, a cumplir con la medicación, es una etapa bastante particular, porque a toda la rebeldía típica de un adolescente se le suma también el tener que tomar una medicación en forma crónica. ¿Qué elementos pensamos nosotros de adultos como importantes para ayudar a este cumplimiento? En primer lugar, que no haya efectos cosméticos. Si este medicamento que le estamos dando le produce, por ejemplo, a un adolescente de 15 años, aumento de peso, o caída de cabello, o pérdida de peso en otros casos, o hirsutismo, o acné importante, son todos efectos que van a tener mucha importancia para que cumplan o no con el tratamiento. Lo mismo ocurre con los efectos cognitivos. Si este paciente está sedado por la medicación y esto le dificulta mucho su interrelación con sus compañeros, o bien está yendo al colegio secundario y se duerme en clase, obviamente también va a tener mucha importancia en el momento de cumplir con el tratamiento. Monoterapia versus politerapia, entre menos fármacos le demos, mejor va a ser la posibilidad de que lo cumplan, al igual que el número de dosis. Posiblemente en un adolescente tiene mucha importancia el uso, por ejemplo, de las medicaciones de liberación controlada, que pueden llegar a tomar una sola vez al día. Si bien es cierto que si se olvidan en forma de toda la dosis del día, por otro lado es más fácil que puedan tener recordatorio, con el celular, con alarmas, colocándosela en lugares especiales, y por otro lado con el soporte de la familia. Ahora bien, todo esto también es muy importante que tengamos mucho trabajo con la familia, porque no es fácil en un primer momento que ellos se tornen totalmente independientes, pero la familia debe colaborar para ir tomando esa independencia. Entonces, ¿qué estrategias podemos usar? La educación del paciente es muy importante. Explicarle qué tiene, qué pasa si no toma la medicación, cuáles son los riesgos, pero también educar a la familia y al entorno. Es muy útil muchas veces tener charlas con sus compañeros. Algunos de ellos vienen a las consultas, conversan con nosotros, y es muy importante porque el apoyo del par es fundamental, sobre todo a esta edad. Escucharlos. Para ello es importante tener a veces consultas con el paciente a solas, sin los padres. Algunas con los padres y otras con ellos a solas, para escuchar cuáles son sus miedos, cuáles son sus dudas, cuáles son las cosas que no quieren cumplir, y es muy importante esta interacción a veces a solas.
En algunos lugares, especialmente en algunos países, porque yo hasta donde sé en nuestro país no trabajamos con esto, el rol de las enfermeras especializadas en los consultorios externos es muy importante. Ese es un déficit en nuestro medio. Y también la actitud de los padres, ¿no? Porque muchas veces les inculcan que quieren que sean independientes, pero a su vez los restringen. Estamos llenos de anécdotas en los consultorios de adultos con este punto, donde le dicen una cosa, pero finalmente no los dejan volar con una libertad propia. Obviamente todo esto apostando a un paciente que tenga un nivel intelectual normal. Cuando tenemos una discapacidad leve, como la pacientita que vimos recién, también podemos trabajar bastante. Obviamente en una discapacidad severa todo pasa a depender mucho de los padres. Otra Bueno, de las preguntas. Sí, adelante, Graciela. esta paciente frecuentemente repite crisis, a veces de forma reiterada. Entonces los pacientes, los padres, perdón, están acostumbrados a utilizar un anticomicial que los neuropediatras utilizamos de rescate, que es el diazepam intrarrectal. ¿Qué pasa con esto cuando llegamos a la edad adulta? Muy bien. Bueno, sabemos que una crisis se va a transformar en una emergencia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen epilepsias resistentes, en dos situaciones. En clústeres, o sea, cuando hacen crisis posiblemente breves, pero muy seguidas, o bien cuando tenemos una crisis prolongada superior a los 5 minutos. O también cuando estos clústeres de crisis son importantes a punto tal de que no recupera la crisis, la conciencia entre las crisis, perdón, obviamente que estamos frente a un cuadro de estatus epiléptico. En estos casos, o como bien decís, Graciela, rara vez nosotros en adultos podemos usar el diazepam intrarrectal, por varias razones. Una de ellas es bastante incómodo socialmente. Por otro lado, son personas ya más grandes, de mayor peso, por lo tanto es muy difícil poder realizar la maniobra durante una crisis, sobre todo si es una tónico-clónica generalizada. Y también, si es un chico con cierta discapacidad motora, que está en una silla de ruedas, por ejemplo, es muy difícil utilizarlo. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Una de ellas, posiblemente una de las que más útil pueda llegar a ser, porque se puede utilizar por vía intramuscular, es el uso del midazolam. Como ustedes saben, existe el trabajo Rampart, donde se comparó el midazolam con el lorazepam, midazolam intramuscular versus lorazepam endovenoso en estatus epilépticos antes de llegar a la sala de emergencia, o sea, aquello que podemos realizar o en la casa o por lo menos con la ayuda de los paramédicos. Lo que se vio en ese trabajo es que la mediana de tiempo hasta el inicio del tratamiento, o sea, hasta que le pudimos colocar el tratamiento, fue mucho más corto para el midazolam, fue de 1,2 minutos versus 4,8 para el lorazepam endovenoso, mientras que la mediana de tiempo desde el inicio del tratamiento al cese de la crisis fue un poquito más larga para el midazolam, por ser intramuscular, de 3,3 versus 1,6. Pero en conjunto resultó ser con igual eficacia y tolerancia. Por lo tanto, es una medida que podemos tener en cuenta para estos pacientes cuando hacen o bien clústeres muy prolongados o bien estatus convulsivos en la casa. Otra forma de utilizar el midazolam es por la vía intranasal, hoy por hoy todavía off-label. Este es un trabajo que se realizó creo que hace un año atrás, que se llama Artemis, un fase 3 randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en pacientes que tenían más de 12 años, y lo que se utilizó fue el midazolam intranasal. Le hacían 5 miligramos cada 10 minutos, o sea, 2 dosis de 5 miligramos, comparado con el placebo. Y lo que se pudo ver es que el 53,7% de los pacientes con midazolam detuvieron las crisis dentro de los 10 minutos sin tener recurrencias dentro de las primeras 6 horas, versus el 34,3% de los pacientes que recibieron el placebo. Por lo tanto, podríamos decir que es otra opción a utilizar, ¿no es cierto? La vía intranasal, que ahora la podemos después dar algunos tips para utilizar en nuestro país que aún no tenemos los preparados para ser especialmente usados a nivel nasal. Luego tenemos toda la medicación por vía sublingual o bucal, que creo es la que más se utiliza. Todo el mundo indicamos el lorazepam sublingual. Ahora, para ser honestos, no tenemos evidencia que avale esta indicación. Está, por ejemplo, el midazolam por vía bucal, aprobado por la EMEA en Europa para crisis en niños, pero no hay ningún trabajo que demuestre realmente su eficacia.
Lo mismo ocurre con muchos otros trabajos que han tomado, por ejemplo, midazolam bucal versus rectal, versus diazepam endovenoso, clonazepam por vía bucal versus el endovenoso, o versus el sublingual, el lorazepam sublingual. Todos ellos en realidad son estudios muy pequeños que no tienen realmente un buen diseño, por lo tanto no tenemos ninguna evidencia que la vía sublingual o bucal, o sea, colocándola, por ejemplo, entre los carrillos y los dientes, sea realmente útil. ¿Qué recomendaciones hacemos en adultos? Puede ser que utilicemos el diazepam rectal, sobre todo en aquellos chicos que son con una discapacidad moderada, severa, que los padres ya vienen acostumbrados a tratarlos. Generalmente lo usamos cuando tratamos más de un episodio cada 5 días, no más de 5 episodios al mes, y la dosis para los chicos de más de 12 años es de 0,2 miligramos por kilo. Recordemos que se puede repetir una segunda dosis 4 a 12 horas después de la primera. Vienen en ampollas para los que hacemos adultos que no estamos familiarizados de 5 o de 10 miligramos. Otra opción es el midazolam intramuscular, 10 miligramos en el caso de un adulto, o el intranasal, como ya les dije, que se puede abrir la ampolla del intramuscular y que con un atomizador o gotero se puede colocar en la mucosa nasal. 5 miligramos y se puede repetir en 10 minutos. Por lo general se toleran bastante bien, pero pueden producir cierta irritabilidad a nivel de la mucosa. Y si no, lorazepam o clonazepam sublingual, como dije anteriormente, no tenemos evidencia de que esta vía sea realmente útil y tampoco sabemos muy bien las dosis. Podríamos decir que de lorazepam nunca menos de 2 miligramos y de clonazepam nunca menos de 0,5 miligramos. Y se puede repetir, por ejemplo, a los 10 minutos. Bueno, de comorbilidades asociadas, Graciela habló un montón. Y creo que este es el punto donde nosotros, como neurólogos de adultos, tenemos la mayor dificultad. Ningún servicio de adultos al día de la fecha en nuestro país está estructurado y armado para hacernos cargo de todas las comorbilidades que estos pacientes pueden tener. Así como en neuropediatría esto está mucho más organizado y el neuropediatra puede manejar las comorbilidades en general. En adultos, la verdad, los que hacemos epilepsia no lo manejamos. No manejamos lo psiquiátrico, no manejamos las alteraciones motoras que pueden llegar a tener, no estamos para nada familiarizados al manejo, por ejemplo, de una gastrostomía o de alguna dificultad respiratoria. Y tampoco tenemos organizados grupos multidisciplinarios. Creo que este es el punto donde entre todos tenemos que empezar a trabajar para armar y estructurar grupos de trabajo, ya que es el punto donde se hace más difícil. Empezamos a tener que pedirle la interconsulta al psiquiatra, al neurólogo que hace neurología cognitiva, al que hace la parte de discapacidad motora, al gastroenterólogo. No necesariamente estamos en contacto con todos ellos, no tenemos una interrelación importante porque no estamos trabajando en equipo y esto genera muchas veces dificultades en el pasaje de neuropediatría a adultos. Para mí, desde lo de adultos, este es el punto más importante y más débil que tenemos para recepcionar a estos pacientes. Ahí creo que es fundamental entonces hacer el pasaje mixto, es decir, teniendo la consulta con el neuropediatra, el especialista en adultos, con la familia y con el paciente. ¿Qué opinas, Daisy? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay que ir trabajando más en contacto a ambos grupos hasta tanto se pueda lograr el pasaje directamente adulto, pero creo que lleva más tiempo este cambio, sí. Y nosotros vamos a tener que trabajar mucho más tratando de ver la posibilidad de generar equipos de trabajo. Otro punto es la educación y la inserción laboral futura. Estamos recibiendo a un adolescente, obviamente, va a ser posiblemente una persona que vaya a buscar un primer trabajo en tiempo breve, y la pregunta es, ¿voy a ser capaz de obtener un trabajo o no? La gran mayoría de las personas con epilepsia son capaces de realizar cualquier tipo de trabajo. Ni la enfermedad en sí, ni el tratamiento deberían impedir la capacidad para trabajar, pero tengamos en cuenta que la epilepsia es muy estigmatizante y las personas por lo general sufren discriminación cuando dicen que tienen epilepsia, aún en aquellos que tienen una epilepsia bien controlada. Por lo cual, la gran mayoría no van a contar el problema a sus empleadores por miedo. O sea, cuando van a entrevistas de trabajo, la gran mayoría no dicen que tienen epilepsia, tan solo para no tener dificultades en el momento de obtener un trabajo. Según la OMS,
un paciente con epilepsia tiene en general menores ingresos anuales y mayor afectación de su calidad de vida que otros pacientes con otro tipo de enfermedades crónicas. Y tengamos en cuenta que la epilepsia afecta a gente joven, en el periodo más productivo de la vida. O sea que en sí la enfermedad, aunque no me lo dificulte porque tengo una epilepsia bien controlada y la medicación no genere ningún tipo de efecto adverso importante desde el punto de vista cognitivo o motor, es tan estigmatizante la enfermedad en sí que dificulta la posibilidad de trabajar. ¿Qué barreras podemos tener para obtener un trabajo? Sociales, las actitudes del empleador, los estigmas, también las expectativas de los padres, a veces demasiado altas y a veces demasiado bajas, las políticas laborales, la escuela en sí, diferencias individuales, falta de calificación, dificultades con destrezas manuales, la no aceptación de la enfermedad, también la condición médica. No es lo mismo un chico con una epilepsia mioclónica juvenil, por lo general bien controlada, que un paciente que tenga una patología psiquiátrica concomitante o que tenga una epilepsia resistente al tratamiento, también el cumplimiento del tratamiento. Y por último, el medio ambiente. De nuevo, tenemos un gran déficit en la orientación vocacional, en la falta de educación, falta de apoyo para la inserción laboral, desinformación. Entonces necesitamos mucho avanzar en legislaciones, en programas de entrenamiento vocacional, en guías para empleadores para que pierdan el miedo de lo que se trata la enfermedad, y tengamos en cuenta a veces que cuando estos chicos acceden a un certificado de discapacidad y a través de ellos pueden conseguir trabajos en, por ejemplo, entidades del Estado o bien en algunas empresas privadas que tienen cupos para pacientes con discapacidad, o los trabajos voluntarios o ad honorem, pueden servir como una base, una plataforma que nos abra la puerta para un trabajo luego que sea estable y rentado. En nuestro país, como sabemos, tenemos la Ley Nacional de Epilepsia, que es la 25.404, que dice en su primer artículo que la ley garantiza a toda persona con epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribe todo acto que la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requieren su condición de tal. Y en el segundo artículo dice no será considerado un impedimento para la postulación, el ingreso y el desempeño laboral, salvo lo expresado en el artículo 8, que es cuando dice que el médico tratante debe extender un certificado a pedido del paciente donde acredite la aptitud laboral y también podrá indicar, si fuera necesario, si tiene limitaciones y si tiene alguna recomendación en especial. Por lo tanto, creo que esto está, o sea, el marco regulatorio lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es trabajar mucho más para que se pueda cumplimentar. Bueno, con un embarazo no deseado, que suele verse bastante frecuente o no planificado, digamos. Okay. Creo que este es uno de los grandes puntos en los adolescentes, ¿no? El pasaje a la vida adulta, donde obviamente vamos a empezar a tener unas relaciones sexuales, probablemente, y tenemos que tener en cuenta el riesgo del embarazo y por lo tanto el uso de anticonceptivos. En primer lugar, es muy importante comenzar a hablar con ellos de la anticoncepción, ¿no? Una joven de 13, 14 años ya comienza a tener en los días actuales una vida sexual activa y yo creo que es muy importante conversar de este tema, aunque muchas veces sea tabú hablarlo delante de los padres, ¿no? Que en algunas ocasiones aún hoy sigue siendo difícil. Tengamos en cuenta que tanto el estrógeno como la progesterona de los anticonceptivos orales van a metabolizarse también en el citocromo vía P450, por lo tanto van a interactuar con la gran mayoría de nuestros fármacos. Debemos comunicar los riesgos del uso del anticonceptivo en conjunto con los anticonvulsivantes y también el riesgo de un embarazo no deseado. Recomendamos en muchos casos, cuando están utilizando un anticonceptivo oral en asociación con un fármaco anticonvulsivante que tenga cierta interacción, el uso de un segundo método, por ejemplo los métodos de barrera. También se pueden utilizar otras alternativas, como son los dispositivos intrauterinos o la progesterona de depósito. Ahí sí es muy importante contar con un ginecólogo o ginecóloga que nos asesore, porque no es lo mismo colocar un DIU en una persona más grande que en una adolescente muy jovencita. Por lo tanto, es importante que tengamos una buena consulta con el ginecólogo y nos ayude. Recordemos que hay una lista de fármacos que podemos utilizar casi sin problemas, como son el ácido valproico, fetosuximida, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, sonizamida. Acá nos faltaría la lacosamida, por ejemplo, también,
que no van a tener interacciones con los fármacos anticonvulsivantes. O sea, si nosotros estamos usando alguno de este grupo, la paciente puede utilizar anticonceptivos orales sin ningún tipo de problema. Tenemos otro grupo donde sabemos que los anticonvulsivantes le van a restar el nivel sérico o le van a quitar nivel sérico a los anticonceptivos orales y por lo tanto lo van a poner en un mayor riesgo de embarazo, como son carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, el topiramato cuando tomamos una dosis mayor a 200 miligramos por día y perampanel también dentro de los más nuevos. Y por último tenemos la lamotrigina, donde la interacción es dual. Por un lado, si la paciente está tomando lamotrigina y le agregamos un anticonceptivo, pues, se va a comenzar a liberar, a tener mayor clearance la lamotrigina. O sea, va a bajar sus niveles séricos y muchas veces tenemos que corregir la dosis. Y por el otro lado, si tenemos una dosis mayor de 300 miligramos de lamotrigina por día, puede tener un leve efecto inductor que podría tener cierta influencia sobre los anticonceptivos orales. Todos estos temas son muy importantes en el momento de seleccionar un fármaco para utilizar en una joven de 15 años, por ejemplo. ¿Qué pasa con los riesgos en embarazo? Este es un gráfico donde tengo condensada la información proveniente de los 3 registros de embarazo y epilepsia más grandes, como son el EURAP, el norteamericano y el británico. Obviamente acá lo que podemos ver es que en los 3 registros el ácido valproico es el que mayor riesgo tiene de generar malformaciones durante el embarazo. En el EURAP alcanzó hasta el 10,3 y fue hasta un 6,7 en el Reino Unido. En segundo lugar tenemos el fenobarbital, que también tiene un riesgo importante de un 6,5%, al igual que la fenitoína y en poquitito menos la carbamazepina. O sea que estos 4 fármacos, si pudiéramos evitarlos durante la adolescencia, sobre todo en aquellas chicas que sabemos que no van a tener buenas medidas anticonceptivas o no las van a usar prolijamente, sería ideal no utilizarlos. Como vemos, es más importante este impacto en el EURAP, posiblemente porque se utilice todavía más estos fármacos y en los otros 2 países se utilicen un poco menos. Y por último, tengamos en cuenta de los más nuevos el topiramato, que también está dentro del grupo que incrementan el riesgo. Mientras que por el otro lado, tanto la lamotrigina como el levetiracetam y oxcarbazepina están dentro del grupo de fármacos que tienen una prevalencia de malformaciones similar a la población general. En el caso de que una paciente se embarace tomando cualquiera de estos fármacos, pero supongamos que está tomando ácido valproico, no estaba tomando anticonceptivos, no estaba tomando ácido fólico y de pronto viene embarazada, lo que tenemos que tener en cuenta es que ya a esta altura no podemos hacer nada. O sea, si viene con un embarazo, seguramente ya está, al menos en el segundo mes, el riesgo de malformaciones es muy alto en el primer mes y luego baja hasta el tercero, luego desaparece. Por lo tanto, ya cuando lo recibimos al mes, mes y medio, lo único que solemos hacer es agregar el ácido fólico, que es algo más para calmar nuestra ansiedad que por la utilidad en sí que pueda llegar a tener, y reafirmar que ahora ya no podemos hacer grandes cambios, dado que si yo hago cambios ahora puedo generar un incremento de las crisis o una recurrencia de las crisis, y eso no va a evitar que puedan llegar a tener malformación. Lo ideal es actuar previo al momento del embarazo. Y así llegamos al uso del alcohol. Esa es la gran pregunta de todos los adolescentes. ¿Puedo tomar alcohol? ¿Cuánto puedo tomar? Ok. Sí, y acá debo reconocer que ustedes son mucho más estrictos que nosotros, ¿no? Los neuropediatras por lo general son la ley cero, la ley seca, nada de alcohol. Nosotros contemplamos algunas cosas o negociamos un poquito más. Como sabemos, la noche es un punto muy importante para un adolescente. Y acá empiezan muchos factores de riesgo para los pacientes que tienen epilepsia. Por un lado, la privación de sueño. Van a salir, van a dormir menos, suelen salir varias noches seguidas. Por otro lado, cuando tenemos epilepsias fotosensibles y entran a los boliches que tengan luces en esta secuencia, muchas veces pueden desencadenar o agravar las crisis. El efecto del alcohol. El alcohol tiene un efecto muy importante sobre las medicaciones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando lo estamos mezclando con fenobarbital o con benzodiazepinas, que como sabemos, actúan a nivel del GABA y por lo tanto pueden precipitar un coma, por ejemplo, por alcohol o por benzodiazepinas mucho más rápidamente.
Y por el otro lado, el alcohol es un facilitante de la crisis, puede ayudar a precipitar crisis, sobre todo en las epilepsias generalizadas genéticamente determinadas. Y por último, también tenemos todo lo que es el conjunto de las drogas de uso recreacional. ¿Qué recomendaciones hacemos acá? Bueno, sobre las drogas de uso recreacional no hay nada que recomendar, no podemos negociar nada. Puede quedarnos la duda de si existe una posibilidad de negociar un poquitito sobre el uso del cannabis, ¿no es cierto? Ya que sabemos que también puede tener un efecto terapéutico. Pero sería lo único que podemos llegar a contemplar mínimamente como una negociación. El último es imposible. Todas ellas son malas para cualquier ser humano, más aún en un paciente adolescente con epilepsia. En cuanto al alcohol, creo que lo más importante es conocer bien al paciente y generar una muy buena relación con él, para poder conversar, contarle los riesgos que corre, cuáles son los problemas con la medicación que toma, que si no son ni fenobarbital ni benzodiazepinas, no puede dejar de tomar la medicación porque esa noche va a salir y tomar alcohol, porque lo único que va a ganar es aumentar el riesgo de una crisis. Y si vemos que el paciente es un paciente que puede razonar todo esto, que no tiene una rebeldía tan importante, que va a ser responsable y que su grupo de amigos lo puede acompañar, es factible permitirle un bajo consumo. Bajo consumo para mí es una botella chica de cerveza, un trago único a lo largo de la noche, un vaso de vino, una copa de champán en un brindis. Ahora, si vemos que este paciente no va a poder tener el control, que si empieza con uno no va a parar, obviamente no podemos decirle que puede tomar. Evitar las mezclas con bebidas energizantes. Prefiero casi que tomen una cerveza a que mezclen con, por ejemplo, el Speed o el Red Bull, porque tienen altos niveles de cafeína y son muy proclives a aumentar el riesgo de crisis. Y luego trabajar un poco con el sueño. Como ellos salen muy tarde por la noche, que duerman antes de salir, que prolonguen el sueño el día siguiente, que traten de evitar salir 3 o 4 noches seguidas sin dormir en forma adecuada. Y si tienen fotosensibilidad, evitar las luces, o bien el uso de gafas especiales que son útiles para este tipo de epilepsia. Y otro de los puntos es cuándo pueden comenzar a conducir. Ustedes saben que para la conducción no hay una unanimidad en cuanto a las legislaciones. Hay algunos países que piden 2 años libre de crisis, otros 1 año, otros 6 meses, otros 3 meses. Es importante tener en cuenta el tipo de crisis. No es lo mismo una crisis focal con pérdida de conciencia sin aura, que es muy riesgosa, a que tenga solo crisis nocturnas o reflejas, donde hay un riesgo mucho menor. La frecuencia, a mayor frecuencia, mayor riesgo para poder manejar. Y los fármacos, si bien es cierto que tienen que producir un alto nivel de sedación para que esto afecte la atención y la velocidad de reacción, algo que no ocurre comúnmente hoy en día. Este es un trabajo que hicieron en el año 2010, evaluando cuáles eran las variables que permiten predecir la recurrencia después de una primera crisis, y de acá sacar los consejos para decirle a un paciente cuánto tiempo después de una primera crisis no debería manejar. Y estas variables son la actividad epileptiforme en el electroencefalograma, una imagen con alguna lesión epileptogénica, una causa estructural sintomática remota, y comenzar un fármaco después del primer evento. En base a esto es las recomendaciones que hacen en la Unión Europea, dicen, bueno, un paciente que no tiene factores de riesgo, se lo puede dejar manejar 6 meses después de haber tenido una primera crisis no provocada. Ahora, si por ejemplo el electro es anormal, esto aumenta el riesgo un 20% y por lo tanto la restricción debería extenderse a por lo menos 1 año. Y queda la duda sobre el inicio de un fármaco inmediatamente después de una primera crisis, porque uno supone que reduciría el riesgo y entonces deberíamos ver la posibilidad de que puedan manejar antes del año. Estas son recomendaciones que se hizo por consenso, que hizo el grupo de trabajo de epilepsia de la Sociedad Neurológica Argentina, en conjunto con médicos trabajando para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros elevamos estas recomendaciones a la Dirección de Tránsito, tanto de la Nación como de la ciudad, y esto era que debemos contemplar la posibilidad de la conducción en forma individual. Este proceso lo debe establecer el ente regulatorio, no el médico. El médico debe informar, dejar escrito en la historia clínica, pero no tiene por qué reportar absolutamente nada, ni tampoco escribir un certificado que diga que puede manejar. Uno puede explicar lo que tiene, y luego el ente regulatorio tomará o no la medida de si puede manejar.
El único momento en que nosotros deberíamos informar es, por ejemplo, si existe un riesgo para la salud pública. Paciente que tiene contraindicado manejar y sabemos que lo sigue haciendo y es un riesgo muy alto para un tercero. En ese caso podríamos tener la necesidad de reportar. Otra de las cosas es explicar muy bien a la familia y al paciente y que ellos asuman también su parte de responsabilidad con respecto a este tema. Obviamente no podemos autorizar manejar a los pacientes con epilepsia refractaria, aquellos que se encuentran en pleno cambio o discontinuación de un fármaco, hasta al menos pasado los 12 meses desde el fin del proceso, o sea, desde que lo saqué por completo o desde que terminé de realizar el cambio. Tomar un periodo de al menos un año libre de crisis para que podamos recomendarles que puedan manejar sin problemas. Tampoco se puede permitir la conducción en transporte público o transporte de carga peligrosa. O sea, no podemos habilitar a un paciente a que maneje, por ejemplo, un taxi, un colectivo, un avión, porque también tenemos pacientes que a veces quieren hacer cursos para aviador. Y por último, la última recomendación fue establecer la obligación de presentar un certificado semestral de control neurológico y de la medicación y crear así un banco de datos. Esto fue elevado, como les dije, a la Dirección de Tránsito. Esta es la Ley de Tránsito de la Nación, a la cual adhiere la provincia de Buenos Aires, pero hasta el día de hoy la ley dice que si uno tuvo alguna vez una crisis o un electroencefalograma anormal, no pueden manejar. O sea, sigue diciendo la ley nacional que son inaptos para manejar, ya sea por la presencia de crisis o por un electroencefalograma anormal. Y fíjense acá que dice actividad delta difusa. O sea que si un paciente tiene una actividad delta difusa en el electro, no podría manejar nunca. Mientras que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomaron las recomendaciones y en el caso de epilepsia dicen a evaluar. Por lo general lo que hacen es pedirnos a los médicos una certificación de cuándo fue la última crisis y si ha tenido o no cambios farmacológicos en el último tiempo. Pero sigue siendo no apto si tiene alguna alteración en el electroencefalograma. Felizmente casi nunca se lo piden en el electroencefalograma. Eso es una de las pocas cosas buenas. Hoy por hoy, casi toda la provincia de Buenos Aires, que es donde más vemos nosotros los pacientes, ya están tomando también, aunque la ley no lo diga, este punto. Si tienen epilepsia, mandan a pedir un informe al médico de cabecera diciendo cuándo fue la última crisis, qué fármacos tienen, si tienen efectos adversos o no, y si ha tenido cambios o no. Y de esa manera, por lo general, los dejan manejar. Pero desconozco cómo es la situación a lo largo del resto del país. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora los vamos a invitar a todos a las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias Daisy, muchas gracias Graciela por la exposición y la verdad que ha sido muy interesante y ha generado varias preguntas. Así que voy a ir leyendo algunas de las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta es para Graciela, para la doctora Romano. Preguntan qué estrategia utiliza para facilitar la transición en un paciente con comorbilidad cognitiva. La estrategia es, sobre todo, informe de todos los terapeutas que están trabajando y realizar antes del pasaje un perfil neurocognitivo para que pueda tener un mejor seguimiento. Graciela, preguntan también, o en realidad piden si podés aclarar de nuevo las edades aproximadas de transición, ¿no?, del paciente. Sí, las edades en general, lo más frecuentemente es entre los 16 y 18 años, más o menos. Pero yo dije que a veces se prolonga porque los pacientes que tienen trastornos, sobre todo de aprendizaje, los postergamos un poquito. Por eso es el pase más tardío. Según la Organización Mundial de la Salud, la transición debería hacerse entre los 10 y los 19 años, cosa que me parece muy precoz. En los servicios europeos la transición es entre los 12 y los 17, y el que comenté que se está realizando en Liverpool, pero es desde el 2006, que en la Child Foundation, que se llama Ready State Go, comienzan a planificarlo a los 11 años, en un programa que cubre
todas las especialidades que están trabajando con esos pacientes. Bueno, la realidad es que después de los 16, como vos dijiste al comenzar la charla, uno en nuestro país empezamos a pensar en el pase del paciente. Y lo que tenemos que pensar es que cuanto más tardemos, menos beneficiamos al paciente. Ujú, ujú. Perfecto. Daisy, unas preguntas para vos. Una es, te formulo dos porque pueden estar relacionadas, una o en la misma óptica. Una es cómo manejan un embarazo no programado en un adolescente, ¿no? Si Ujú. poder reformular eso. Y preguntan también qué evidencia hay o qué pasa con el espermatozoide o el espermatogénesis en el caso de consumo de medicación anticonvulsivante. Ok. Bueno, con respecto a los embarazos no programados del adolescente, básicamente nos resulta muy similar al manejo de cualquier mujer que nos venga con un embarazo no programado, con el agravante de que es un adolescente, ¿no? Con todo lo que esto implica. Por lo general recepcionamos al paciente, si ya viene embarazada, lo único que tenemos que hacer es reafirmar que ya no es momento de hacer cambios en su tratamiento, porque ya no podemos evitar el impacto de este fármaco, seguramente ya tiene más de un mes de embarazo. Y si nosotros hacemos cambios en ese momento, lo único que logramos es facilitar la ocurrencia de crisis, tan solo eso. Iniciamos el ácido fólico si es que no lo venía tomando, pero como decía anteriormente, creo que es más como un ansiolítico para nosotros que por una verdadera utilidad para la paciente. Y luego tratamos de acompañarla lo máximo posible. Debo aclarar acá algo, que una cosa es lo que uno hace en la práctica diaria, otra cosa es la ley en Argentina. A mí me ha tocado ver algunas chicas jovencitas que venían con embarazos no buscados, no programados, y que en los primeros controles ginecológicos se detectaron malformaciones severas. Y felizmente en mi hospital hay un grupo de ginecología muy amplio, con una cabeza amplia, y que muchas veces facilita la posibilidad de interrumpir el embarazo en estos pacientes que son adolescentes, que su enfermedad se puede agravar por la presencia del embarazo y que están teniendo un embarazo con un feto que tiene mucha malformación, que hasta a veces puede ser inviable con la vida. Esto me ha pasado en 2 o 3 oportunidades, ¿no? Obviamente eso es una cuestión a conversar y que conversamos muchos entre ellos, pero que a mí me parece que es importante porque, bueno, esto algún día quizás tengamos que contemplarlo también a nivel ley, en estas situaciones tan particulares. Ahora, bueno, el manejo es básicamente como cualquier embarazo no programado. No hacer cambios una vez que ya está embarazada, porque ya no tiene sentido, tan solo seguirla. Bien, Daisy, en la misma línea de embarazo El y... espermatozoide. Sí, Ok. eso. Eh, 2 cosas allí. Hasta donde yo sé, los fármacos anticonvulsivantes pueden tener un impacto en la espermatogénesis en cuanto a número y a calidad del espermatozoide. O sea, puede pasar que un varón tenga dificultades en la fertilidad más adelante en la vida por el uso de fármacos anticonvulsivantes. Esto pasa especialmente con el ácido valproico, pero también con algunos inductores enzimáticos como la carbamazepina, la fenitoína y el fenobarbital. Mucho menos con las nuevas generaciones de fármacos. Ahora, hasta donde yo sé, en cuanto a riesgo de malformaciones, hasta donde yo sé, los espermatozoides no la pueden transmitir, perdón. Hay un trabajo muy reciente que salió, creo que estuvo realizado en Suecia o en algún lugar europeo, donde evaluaron justamente malformaciones en padres que estuvieran recibiendo fármacos anticonvulsivantes y no encontraron ninguna relación. Perfecto, muy claro. En la misma línea de embarazo, preguntan acá digamos, qué hacer con la etosuximida y los anticonceptivos orales. Y Ujú. una pregunta también para vos, Daisy, es cuando un paciente ha estado con ácido valproico y lleva 1 año y medio sin crisis y se embaraza, si uno puede o no retirar el ácido valproico o modificar dosis. Ok. Con respecto a la etosuximida, no tiene interacción con los anticonceptivos, por lo tanto lo pueden utilizar tranquilamente. O sea, es uno de los pocos que no tienen interacción. En cuanto a una mujer que viene bien controlada con valproico por más de 1 año y medio y ahora está embarazada, es una gran pregunta. Yo creo que si esta mujer viene con una dosis superior a 1000 miligramos por día, que uno sabe que tiene un impacto mayor en cuanto a la posibilidad de malformaciones, uno podría con mucha cautela
tratar de disminuir la dosis hasta por lo menos 750. Ahora, yo sé que la voy a poner en riesgo de que tenga crisis intraembarazo. Y si me dan a elegir, yo prefiero que no tenga crisis. O sea, el riesgo de la malformación existe, pero si yo tengo crisis puedo tener riesgo de abortos prematuros, de abortos espontáneos, de partos prematuros, de muerte fetal. Por lo tanto, para mí siempre la prioridad es que la mujer no tenga crisis. Esos cambios son ideales de hacerlo antes de que se embarace. Una vez embarazada ya es muy difícil, porque si yo hago un movimiento y tiene una crisis, es como que en cierta manera no es lo que quisiera hacer, no es lo que estoy buscando hacer. En algunos casos puedo bajarlo. Por otro lado, de nuevo, el mayor impacto en malformaciones es en el primer mes, que es el tiempo que tarda una mujer en darse cuenta que está embarazada. Entonces, bajarle la dosis pasado el mes, mes y medio, tampoco va a tener un impacto tan importante. Creo que es cuestión de verlo caso a caso. Se podría bajar un poquito la dosis, pero con mucha cautela. Hay un trabajo muy interesante que hicieron en Italia, donde compararon qué pasaba con estas mujeres, sobre todo las epilepsias generalizadas idiopáticas, que se les bajó o se les discontinuó el valproico por un embarazo. Y ellos vieron que, antes del embarazo, ¿no? Embarazo programado, no durante el embarazo. Ellos vieron que el impacto en malformaciones fue menor, pero el control de crisis lo perdieron casi en un 50%. O sea que hay que tener mucho cuidado en ese cambio, sobre todo si ya está embarazada. Una pregunta dirigida, yo creo que para las dos, pregunta el doctor Mario Rodríguez, si existe, si han creado o existe un programa preestablecido de pasos para la transferencia. Y en la misma pregunta él pone si es imprescindible tener controlada la epilepsia para esta transferencia o no de paciente. ¿Ok, Bueno, Graciela? sí, gracias, doctor Rodríguez. Y no, en realidad no tenemos establecido pasos, sí nosotros lo armamos, pero no hay un programa directamente sanatorial que siga los pasos para el pasaje. Sí, nosotros lo tratamos de hacer. Y la segunda pregunta era, ¿cuál era la segunda? Si tiene que estar controlada la epilepsia. No, obviamente no, porque tenemos pacientes con epilepsia refractaria, la cual es muy difícil de controlar, pacientes con epilepsia refractaria con estimuladores vagales que nosotros ciclamos, entonces a veces hay que cambiar el ciclado y realmente no es necesario. A veces no lo podríamos pasar al paciente porque las refractarias no tendríamos control. No sé qué opinas vos, Daisy, de lo que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo, o sea, no necesariamente vas a pasar solamente los pacientes que ya están controlados, ¿no? También en un punto determinado tiene que pasar el paciente refractario. En cuanto a programas, en mi hospital hay programas de transferencias de pediatría a adultos, pero no específicamente en epilepsia, o sea, hay en otras patologías, en varias de ellas, hay un trabajo bastante extenso e importante, pero no necesariamente en epilepsia. Daisy pregunta la doctora Estela Rodríguez si tiene en el hospital italiano alguna estadística de malformaciones relacionadas a medicación anticonvulsivante y embarazo. No tenemos un registro propio, no. Bien, perfecto. Y después la otra pregunta que mencionan acá es, sobre todo Graciela, si querés responder vos, si hay contraindicaciones para el tratamiento con medicación estimulante, pone entre paréntesis metilfenidato y epilepsia. No, en realidad si el paciente tiene sus crisis controladas, no hay inconveniente en poner metilfenidato. Obviamente en pacientes que tienen comorbilidad, sobre todo un tiempo atencional diferente, entonces se puede utilizar, y si el paciente no tiene control de crisis, usamos la tamoxetina. Pero si el paciente está bien controlado, puede utilizarse el metilfenidato. Está silenciado, Ignacio. Ahora es. Perdón, ahí está. Preguntan también, es una pregunta bastante parecida a la del ácido valproico, Daisy, si un paciente viene tomando fenobarbital, se embaraza, si conviene hacer un cambio de medicación o no, No. con la toma de fenobarbital. Claro, ya no, ya si ya está embarazada, no. O sea, lo ideal ahí siempre, obviamente, lo ideal es tratar de hacer el cambio antes, ¿no? Cuando uno
intenta hacer un cambio, siempre decimos, hagamos el cambio, y luego 6 meses de espera para ver si no recurren las crisis con el nuevo fármaco, y luego permitir el embarazo. Nuevamente, una vez embarazada la mujer ya no podemos hacer grandes cambios. No se justifican tampoco. Bien. Hay muchas preguntas sobre embarazo y epilepsia. Daisy preguntan cómo manejan o cómo manejar a la mujer que va a enfrentar o está enfrentando un tratamiento de fertilización Ajá, y epilepsia. ok. Bueno, hay varios tratamientos, ¿no?, de fertilización, me ha tocado varios de ellos. Con el que más problemas tengo es cuando hacen inducciones hormonales para luego, por ejemplo, hacer el implante del feto, mejor dicho sería del huevo, el huevo fecundado, porque si están tomando la motrigina tengo grandes problemas, ¿no? Generalmente cuando hacen la inducción le dan altas dosis de hormonas y muchas veces nos hace fluctuar mucho las dosis de la lamotrigina. Pero bueno, es cuestión de hacer un dosaje antes del momento de la inducción hormonal y luego dosarlo intra, como para ver cuánto es la variación y tratar de suplementar la dosis en ese tiempo. Ha sido el problema más grande que he tenido. Con el resto de los fármacos no he tenido grandes dificultades. Obviamente en estas mujeres sí que están más que planeados, son embarazos más que planeados y buscados. Uno tiene que tratar de utilizar aquellos fármacos que considere más seguros, siempre y cuando la epilepsia de la mujer así lo permita. Si, por ejemplo, son pacientes con epilepsia generalizadas idiopáticas, tratamos de utilizar medicaciones como levetiracetam o lamotrigina, que sabemos que tienen menos riesgo de malformaciones. Tratamos de evitar el ácido valproico en estos contextos, pero si la mujer con lo único que anda bien es con ácido valproico, pues usamos ácido valproico. Pero en realidad el problema más grande lo tenemos con la inducción hormonal y la lamotrigina. Muy bien. Una pregunta para los dos. Digamos, si podrían dar algunos tips para la interfaz entre pediatra y adulto, y si el pediatra que hace adolescencia o el médico clínico podrían ayudar en esta interfaz. Los tips creo que desde mi punto de vista es un poco esto que armé de historia clínica, ¿no? Como eso no debería faltar en el paso de lo neuropediátrico a adultos. Como vuelvo a repetir, por ejemplo, qué drogas fueron utilizadas, si hubo o no hubo respuesta, cuánto dosaba el paciente de esas drogas, cómo fueron las combinaciones entre las drogas y si esa combinación funcionó o no funcionó. Y después la parte de los interconsultores que fueron utilizados o las múltiples terapias que está realizando en el momento que uno quiere hacer el pase. Creo que eso es fundamental, hacer el pasaje. Por supuesto, también cómo es la adhesión, cosa que Daisy marcó, de ese paciente que ya está siendo un adolescente cuando lo estamos pasando a la medicación, y cómo es la relación de esos padres con el paciente. Sobre todo cuando hay familias que los padres están separados, a veces el adolescente trata de, bueno, no, él no maneja la medicación, son los padres que manejan la medicación, a veces un padre está muy seguro con la medicación, otro boicotea la medicación, y los adolescentes tienen la manía, pongámoslo así, entre comillas, de probar a ver si pueden funcionar sin medicación. Eso los tienta a todos. Entonces, cuando los padres empiezan a dar un poco de independencia para que los chicos manejen la medicación, el adolescente es frecuente que suspenda la medicación. Obviamente no vuelve porque el paciente tuvo una crisis. Cuando uno dosa, se da cuenta que el paciente no estaba recibiendo la medicación. Pero es como la tentación de tratar de funcionar sin la medicación. Todas estas cosas hay que marcárselas al epileptólogo de adultos porque, bueno, son cosas que él va a reforzar para lograr la independencia de ese chico, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación entre el neurólogo infantil y el de adultos es fundamental. O sea, el hecho de poder comunicarnos, el comentarnos, el hablarnos de lo que se trata, contar estos tips sobre las situaciones familiares, que es cierto, cuando los padres están separados para los adolescentes es una situación muy particular, porque
obviamente tironean lo más que pueden de un lado y del otro. Creo que recibir al paciente con una buena historia clínica, con información, poder conversar con el médico que lo manda, es fundamental. Bueno, las preguntas que quedan son muy similares a las que ya hemos ido formulando, las que se han formulado, así que no las vamos a repetir. Eh, Agradecerles a todos los participantes que han estado escuchando el webinar, agradecer a la doctora Daisy García, Graciela Romano por la disertación y por la riqueza en las respuestas a las preguntas formuladas. En nombre de la Sociedad de Neurología Infantil agradecemos nuevamente a Abbott por darnos la posibilidad y acompañarnos en este webinar. Y creo que podemos dar por cerrado este webinar que ha sido sumamente interesante. Agradecerles nuevamente a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos.